Bueno, pues vamos a hablar un poco de taoísmo, el budismo chino, etcétera. Pero para entenderlo con propiedad necesitamos pues entender un poco las bases materiales y lingüísticas de esta cultura. Entonces yo creo que es muy relevante a la hora de entender las peculiaridades de la filosofía china, es entender un poco también que su idioma tiene, especialmente la época del pensamiento chino clásico, tiene una serie de características especiales que además culturalmente se fomentan y se desarrollan, lo cual hace pues que esa forma de entender la realidad se filtre por el lenguaje y ese filtro del lenguaje pues realice una forma filosófica diferente. ¿Cuáles son las peculiaridades del idioma chino en relación a nuestros lenguajes occidentales indoeuropeos? El primer fenómeno clave es entender que el lenguaje chino es muy semántico, mientras que nuestros lenguajes indoeuropeos están muy marcados por la sintaxis, que ayuda a descontextualizar, facilitar la abstracción, evitar confusiones, etcétera, etcétera. El lenguaje chino depende mucho del contexto porque es muy semántico, ¿no? Lo cual significa que hay muy poca gramática y esa gramática es muy débil, ¿eh? De manera que una misma palabra, un mismo ideograma, puede significar un nombre, un verbo, un adjetivo, el mismo término. Y las palabras están pensadas más que para capturar esencias, para implicar el cambio, para entender esta idea que hemos estado viendo de procesos dinámicos, de transformación, más que esencias fijas e inmutables. Esto es un primer elemento que hemos de tener en cuenta. En chino los tiempos no se marcan a través de la gramática, sino a través del contexto. Me adelanto con la diapositiva. Bueno, no pasa nada. Entonces, por ejemplo, pues para especificar pasado, presente y futuro, pues utilizamos términos semánticos asociados. Nosotros tenemos comeré para indicar una acción futura. En chino diríamos comer mañana, comer dentro de una semana, etcétera, etcétera. De manera que el tiempo verbal no existe como tal, sino que se captura a través del contexto que lo acompaña. Entonces, una manera muy típica de trabajar el tiempo es a través de las estaciones, por ejemplo, que es una manera de establecerlas a través del cambio. Luego, como todos ustedes saben, el lenguaje chino se organiza mucho como ideogramas. No tenemos palabras fonéticamente capturadas por los sonidos como tenemos los lenguajes indoeuropeos, sino lo que tenemos son ideogramas que expresan una idea. Y la manera que lo expresan es muy elegante, porque se hace en ciertos momentos los elementos clave de los ideogramas son imágenes que entonces generan una serie de connotaciones que nosotros no tenemos. Por ejemplo, para nosotros mano es M-A-N-O y la relación entre la mano, el objeto, esa extremidad que tenemos, y la palabra es puramente convencional. Se llama mano, como se puede llamar a rumbo, hand, le main, etcétera, etcétera. En cambio, en chino, como pueden ver aquí en la primera línea, mano es esta imagen que recuerda a una mano con sus cinco dedos. Y aquí viene lo interesante, ¿cómo se escribe yo? En chino. Pues es la mano que sostiene una lanza, es una alabarda, un tipo de etcétera. Entonces, el yo es la mano que sostiene ese arma, ¿no? Fíjense las connotaciones bélicas que ya tiene la palabra yo, pero también esta idea del yo como algo asociado a la mano que realiza una acción, ¿no? O bueno, por ejemplo, bueno son dos ideogramas, el ideograma de mujer, que está a la izquierda, y a la derecha hay ese otro dibujo, ese otro ideograma, es el de niño. Entonces, bueno es una madre con un niño. La mujer con un niño, entendemos una madre, ¿no?
De nuevo, esto, fíjense que tiene connotaciones. Bueno, son simplemente 5 letras. Hao, en chino, pues tiene ese elemento de mujer y niño, que tiene ciertas connotaciones machistas, evidentemente, pero fíjese que también tiene esas connotaciones de la mujer como el elemento central del cuidado, ¿no? Y la idea del cuidado como una parte esencial de lo que es bueno, ¿no? Y entonces, hola es tú, bien, ni hao, ¿no? China, tienen aquí, también tiene connotaciones visuales importantes. China es el país del centro y eso está capturado en dos símbolos que tienen aquí. A la izquierda está ese rectángulo con una línea que lo atraviesa, que significa centro, fíjense que es como una diana, y el de territorio, el país del centro, el territorio del centro, es el símbolo de emperador eh, encerclado por un cuadrado, ¿no? Entonces es el territorio del emperador. China, excepto una pequeña franja de tiempo reciente, ha sido siempre un imperio con sus emperadores, con sus grandes extensiones de tierra y con una manera particular de entender el mundo y la cultura, ¿no? Fíjense, en corazón es una representación muy gráfica de lo que es un corazón, incluso tiene hasta los ventrílocos, ¿no? Ventrílocos, no, jeje. Ventrículos, eso. Vale. Este, montaña, fíjense, es una abstracción de la figura de montaña. Luego tenemos esta forma interesante de componer símbolos, ¿no? Ven aquí a la columna de la derecha el símbolo de árbol, que es un árbol esquematizado, y a ese símbolo le ponemos una rayita por debajo, y entonces en lugar de ser árbol refiere a raíz, literalmente, y también a origen. Por ejemplo, es el símbolo que se utiliza para describir al Japón, tanto en chino como en japonés. El Japón es el país del sol naciente, ¿no? Entonces tiene el origen, ese primer símbolo, Ri, y luego el símbolo del día, del sol, Ben, que Riben es el país del origen del sol en chino, que en japonés pronunciamos como Nihon. ¿Sí? Venga. Lo más interesante es que luego esos símbolos pues se pueden combinar. Entonces podemos generar nuevos símbolos con una gramática visual. Aquí tienen, por ejemplo, el símbolo de fuego y el símbolo de montaña, que juntos son volcán. Entonces nosotros, pues de nuevo, hagan el experimento mental. Para nosotros volcán es VOLCAN. Para una persona china, incluso en la actualidad, un volcán es una montaña de fuego. Y además tienen esa imagen visual del fuego. Como les decía, el tiempo, ese elemento que es tan central en las lenguas indoeuropeas para organizar el lenguaje, para estructurarlo, para evitar ambigüedades, etcétera, esa parte sintáctica del tiempo en chino, y especialmente en el chino clásico, es muy complicado de encontrar. No hay prácticamente marcas gramaticales para indicar en qué tiempo estamos. Entonces, una manera típica que se hace a través de la poesía china y que luego se extiende a toda la cultura, la filosofía y la religión, etcétera, es utilizar, como les decía antes, las estaciones, que es una forma de entender tiempo, no como esa abstracción con la que nos movemos ahora, sino como un lugar de cambio, un espacio de transformación, de continuo un cambio de cómo las estaciones van pasando, y también fíjense de procesos cíclicos, ¿no? La primavera, sigue el verano, sigue el otoño, sigue el invierno y volvemos otra vez, ¿no? Y además, en la poesía, y luego por extensión, a otros elementos literarios, ¿no? Que no es directamente poesía, pero que la influyen mucho, y de ahí a la filosofía, esas estaciones se entienden como la experiencia, ¿no? La manera de presentar las estaciones es el efecto que causa en las personas, ¿no? Pues el invierno tiene un efecto específico en nuestras emociones, en nuestro cuerpo, en nuestra manera de ver la realidad, que son diferentes a las de la primavera. La manera en que entendemos el origen del lenguaje también es diferente en Oriente y en Occidente. Nuestra manera de entender el lenguaje, las historias míticas de cómo se originó el lenguaje, se basan en esta idea del lenguaje como un fenómeno trascendental que permite ordenar el mundo.
Si recuerdan la historia del Génesis, una vez Dios ha creado el mundo, crea al hombre a Adán, de ahí crea a la mujer a Eva, y entonces llama a Adán, y solo Adán, esto es muy significativo, ¿no? Para, si pensamos de nuevo en la manera patriarcal, en cómo nuestros mitos están organizados, es Adán el que va poniendo nombre a los animales. Y según dice el Génesis, Adán le puso a cada animal el nombre que le correspondía. De ahí surge la idea de la cábala, la idea de que las palabras de alguna forma capturan la esencia de las cosas, las propiedades centrales de las cosas. Entonces, fíjense, el lenguaje es un elemento trascendental desde organizar el mundo y establecer esencias. En cambio, en Oriente, las historias de cómo se origina el lenguaje y los primeros usos de un lenguaje gráfico básico son para capturar el cambio, son para entender las transformaciones. Algo totalmente diferente. El lenguaje no es para establecer esencia, el lenguaje es para establecer lo fluido, lo cambiante que es nuestra realidad. De ahí que de los primeros componentes lingüísticos que encontramos en la cultura china, hace miles de años, son estos códigos que se utilizan para sistemas adivinatorios que conocemos como el I Ching. Que es un protolenguaje que intenta capturar cómo todo lo que es en la realidad se construye a través de la correlación, la combinación de dos componentes básicos, el yin y el yang, ¿no? Saben que son 64 combinaciones de las posibles permutaciones del yin y el yang, que se representan con una línea entera o una línea quebrada, y esto se utiliza con motivos adivinatorios. Cada trigrama tiene pues un significado, pues como ven aquí, uno es la montaña, el otro es el fuego, el agua, etcétera, etcétera, y a partir de aquí pues se genera un sistema adivinatorio, ¿no? Uno lanza unas ramitas de rama o unas monedas, a partir de ahí salen las combinaciones, se consulta el texto y a partir de aquí pues se llega a una predicción, ¿no? No entramos en el I Ching porque esto ya sería todo un curso probablemente, pero me gusta que se fijen en esta idea, ¿no? El lenguaje sirve para intentar entender, organizar el cambio, pero no lanzando esencias desde que coordinar el mundo, sino reconocer que el lenguaje está para describir esos procesos de cambio. Y esta manera de entender el lenguaje marca mucho todo lo que es el taoísmo y a su vez marcará el desarrollo del budismo chino, el Chan, que está muy influenciado también por los conceptos taoístas. Todo esto lo veremos en otro vídeo. Venga, nos vemos pronto.